hermanos, vamos a comenzar con la definición del bullying. El bullying es acoso o la agresión para ejercer poder sobre otra persona. Concretamente, los investigadores, los psicólogos, los trabajadores sociales lo han definido como una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales que se repiten, angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ellas y su acosador. La palabra clave es el poder. Lastimosamente, cuando hablamos de bullying, hay una persona que ejerce poder sobre el otro. Quiere mostrarse más fuerte, quiere hacer que el otro se sienta débil y que sienta que su palabra, que su actuar no es válido delante de los otros. Entonces, claro está, si nos ponemos a analizar un poco la situación, no a todos se les hace bullying. Generalmente las víctimas de bullying son aquellos que tienen de pronto una autoestima muy bajita, que tienen desconfianza de sí mismos, que son personas que no hablan lo suficiente, que de pronto pueden tener una situación aparente de desventaja con los demás y lastimosamente el acosador o el que hace bullying aprovecha esas circunstancias. Pero también debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, que el que hace bullying también tiene una problemática personal. Uno no acosa a los demás porque sí, deben haber razones, deben haber compensaciones a través de ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, puede ser que el que acosa se siente fuerte, se siente importante cuando lo hace, porque de pronto en otros contextos eso no está pasando. Entonces, hay un juego, digámoslo así, donde los dos mutuamente como que se ayudan, por así decirlo. El uno se ayuda a través de aquel que se queda en silencio y de pronto no hace una defensa frente a la situación. Este se apoya a esa situación para sentir ese poder o esa importancia que de pronto en otro contexto no recibe, como en la casa. Y la persona que es débil se afianza en esa debilidad o en esa timidez por el comportamiento del otro. O sea, es un mal mutuamente reforzado, digámoslo así. Y aquí empieza a verse una dinámica especial. Hay como un ciclo, ¿no? El uno apoya al otro para que sigan en la misma dinámica. O sea que es un comportamiento que se debe romper. Entonces miren que ahí está la clave de lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Ese fenómeno del bullying implica un rompimiento frente a las cosas que se hacen. El que es tímido hacer su papel tímido, el que es acosador seguir haciendo su rol acosador. En el momento en que hay un corte, en el momento en que hay un comportamiento diferente, en el momento en que se rompe la rutina, empieza a haber una superación de este fenómeno. Y muchos de nuestros niños lo están viviendo, ¿cierto, mi hermana? Así es, hermano. Y se puede decir que afecta la mayoría de veces desde el hogar, desde la casa. ¿Por qué? Porque a veces de pronto estamos hablando de una manera que no es la adecuada a nuestros hijos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con esos niños? Empiezan a sentirse tristes, como usted lo decía, hermano, con una baja autoestima, angustiados. Entonces, que cuando ellos salen a la calle, eso es lo que le van a dar a percibir a otras personas, esa tristeza, ¿no? Como esa angustia que sienten en sus casas también, porque no son muchas veces escuchados, porque de pronto los padres mantienen en su trabajo, mantienen haciendo muchísimas cosas, pero no le prestan la debida atención a esos jóvenes, incluso, que de pronto puede ser que el que hace bullying, sea un joven tan inseguro que, como usted lo decía, hermano, a través de hacer este bullying, lo que hace es sentirse superior, pero la verdad es que siente un dolor y una tristeza inmensa dentro de su corazón que la refleja por medio de estos actos. El bullying comienza desde el aprendizaje que se recibe en casa. Entonces, un niño puede aprender a ser el acosador. Por ejemplo, cuando nosotros los padres le decimos a un niño, no se deje de nadie, usted aquí no me vaya a llegar golpeado porque va a tener problemas conmigo. Ese tipo de frases los alienta a que asuman una postura de ataque, ¿ok?
empecemos por ahí. Como al niño joven, o el niño que tiene algún tipo de timidez, si nosotros le reforzamos ese comportamiento, si ves que usted no puede, no, claro, usted es siempre la oveja negra de la casa, no, es que este no va a ser capaz de manejar esas cosas. Estamos reforzando un concepto, estamos declarando en términos espirituales que sea de una forma específica. Entonces miren cómo ya desde el papel del padre, de la madre en la casa, podemos ayudar o no a esta problemática. Si yo tengo un niño que tiene esas características de acosador, lo que tengo que empezar a declarar es lo dócil que es, lo amable que es, lo colaborador que es, declararlo frente a Dios y delante del mismo muchacho para que empiece a cambiar esos roles que ha aprendido. Sí. Todo eso es aprendido, mis amados hermanos. No es que se desarrolló así o nació de esa forma o que Dios lo determinó. Para nada, mis amados hermanos. Entonces, importante que nosotros como padres seamos conscientes que tenemos un rol supremamente importante, el de educar, el de poner limitantes a comportamientos. Esta es la época, son los tiempos en los que muchos papás dejan a los niños quietos, no les dicen nada, que hagan lo que quieran. Lastimosamente el mundo está llevando a los niños a que hagan lo que ellos piensen, pero de todas formas hay mensajes implícitos tanto de los padres como del contexto más cercano que los niños van a entender y van a reproducir. De todas formas, mis amados hermanos, este es un programa espiritual, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos en sanidad para todos y vamos a hablar también de esas herramientas espirituales que el Señor nos ha dado. Y quiero compartirles Hechos 10, 34 al 35. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios nos está alentando a que seamos como nuestro Señor Jesucristo, mansos, humildes, que tengamos unas características de comportamiento que sean amables con el otro, no a ser agresivos. Y en ese sentido, entonces, mis amados hermanos, démonos cuenta que la enseñanza directa de la Biblia es a desestimar ese tipo de comportamientos agresivos, a llevar a nuestros hijos a que asuman comportamientos y roles que sean parecidos al de nuestro Señor Jesucristo. Ideas como: es que tiene que ser fuerte, es que no me llegue aquí golpeado, pegue primero usted. Ya es alentarlos a la violencia e ir contrarios a la palabra de Dios. Estamos hablando nosotros entre cristianos y podemos darnos cuenta que la palabra tiene poder y estamos determinando mucho ahí. Y hay una cosa que es supremamente importante que tengamos en cuenta de este versículo, y es que todos somos iguales, no habemos ningún hermano diferente. Todos en el cuerpo de Cristo somos importantes, tenemos labores importantes, no hay valoración de nadie que diga que este ministerio es menor que el del otro. Todos somos básicos y necesarios en el cuerpo de Cristo. No podemos hacer acepción de persona, y si esa acepción de persona la hacemos en la casa, como considerando que un hermanito es mejor o peor que otro, ya empezamos a generar diferencias y estamos abonando el terreno para que el bullying crezca. Mi hermana, hablemos de cómo identificar el bullying. Bueno, hermano, dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entregándole todo al Señor, sí, porque lo dice la palabra, que Él cuida de nosotros y Él lo sabe todo lo que está aconteciendo y lo que está pasando en nuestras vidas. Dice: ¿cómo identificar el bullying? El afectado puede presentar bajo rendimiento estudiantil o continuas inasistencias. Debemos de tener en cuenta, hermano, siempre cómo están nuestros hijos, ¿sí? No solamente de pronto, ay, sí, venga, vamos a comernos un helado y ya, o bueno, venga, le compro este play, o venga, vamos a hacer tal cosa, no, sino mirar cómo está nuestro hijo o nuestra hija o nuestros hijos, que tienen cuando de pronto ellos están solos, que aíslan en un cuarto, cuando no quieren hablar, ¿sí? Tener en cuenta que eso no es normal y que algo está pasando. Debemos de estar alerta, no solamente es uno estar siempre trabajando, sino dedicarle un tiempo, ¿sí? A nuestros hijos. Dice también: cambios en la interacción social. Por lo general, cuando el adolescente o el niño está siendo afectado por el bullying, ellos no quieren hablar, quieren estar solos.
Sí, aislamiento, irritabilidad, se ponen pues, les da mal genio, les da tristeza. Si la agresión es física, presentará moretones o huellas del maltrato en el cuerpo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, hermano, porque ahí es cuando los niños a veces o los adolescentes pues el enemigo empieza a crearles emociones y sentimientos de dolor, de tanto dolor y de querer hasta quitarse la vida. Entonces por eso es muy importante desde la parte espiritual estar también pendiente de los muchachos, pero también estar orando, haciendo mucha guerra espiritual para desvanecer todos esos espíritus inmundos que en algún momento quieran venir a traer ese dolor, esos espíritus de muerte, de ansiedad, de angustia. Entonces sí, hermanos, es muy importante estar al pendiente de cualquiera de estas características o situaciones que se puedan presentar. Claro que sí, mis amados hermanos. Como les decía, el bullying comienza desde casa, desde los aprendizajes que tienen nuestros hijos, desde las vivencias que tengan con nosotros como la familia. Entonces miren que la hermana acaba de hablar de unas circunstancias que nos alertan. Si el niño se aísla, si el joven se aísla, si ya no se quiere relacionar con la familia o con los amigos, si quiere buscar distancia, si se ve un cambio en su comportamiento. Mis amados hermanos, tenemos que intervenir, tenemos que acercarnos, tenemos que preguntar qué está pasando. Y ojo, en la forma como vamos a hablar con ellos, porque no podemos llegar con la amenaza o con el regaño, sino que tenemos que llegar con esa comprensión de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que lo tratamos mal y le hicimos todo lo habido y por haber, Él comprendió nuestra postura y nos perdonó. Y nosotros tenemos que iniciar con esa postura de perdón, de aceptación y preguntar a nuestros hijos qué te pasa y dar precisamente de esa palabra de Dios que nosotros hemos aprendido y de aquellas enseñanzas que puedan ser positivas para guiarlos. Entonces es importante que les preguntemos qué les pasó, cuáles fueron las circunstancias, en un diálogo que genere cordialidad, que genere tranquilidad. Si tú vas a hablar con tu hijo con los gritos, lo más seguro es que él se quede callado o te responde de la misma forma. ¿Cómo vas a entablar un diálogo de esa forma? Tienes que generar confianza, hablarle con cariño, mostrarle lo valioso que es para ti. En esas circunstancias, tu hijo va a tener claro que puede contar contigo como padre o como madre. Entonces, reflexionemos qué tan pendiente estamos del comportamiento de nuestros hijos. A veces socializamos con ellos en cuestiones muy concretas, muy específicas del diario vivir, pero nos olvidamos de profundizar, de ver cómo le fue en el colegio, de qué dificultades tiene, de cómo le podemos ayudar. Nosotros tenemos que abrir la puerta implícitamente, muy explícita, para que ellos se den cuenta que pueden contar con nosotros, que somos su apoyo, que somos su guía. Pero eso lo tenemos que hacer manifiesto, mis amados hermanos. Aquí hay situaciones claras, como lo estaba diciendo mi hermana. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos entendimiento frente a ciertas situaciones. Y es que el bullying en el mundo se puede entender como esa postura de poder donde un muchacho o un niño quiere asumir ese control frente al otro. Pero ya hablando en términos espirituales que nos convoca a nosotros, los hijos de Dios, debemos tener en cuenta, primer versículo, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primero, nosotros los hijos de Dios somos conscientes que el enemigo está ahí, que nos ataca, que busca la forma que nosotros nos alejemos de Dios y que puede utilizar a nuestros niños y a las personas que están en el mundo mucho más, porque no tienen a Dios. Y en ese sentido quiero que lo piensen desde esa perspectiva espiritual. Aquel muchacho que le hace bullying a otro, probablemente, aparte de toda esa problemática que muy seguramente tiene, también hay una influencia del enemigo. Y por eso la importancia de lo que estaba diciendo mi hermana de la oración. Nosotros no podemos dejar que la situación solamente se maneje desde una perspectiva comportamental, de quitar y poner, o de hablar o decir cierta cosa.
también tenemos que poner el problema delante de Dios. Tenemos que pedirle a Dios solución. Tenemos que pedir por ese muchacho o esa persona que está asumiendo ese comportamiento, pedirle guía del Espíritu Santo, pedir que esa alma sea ganada para Cristo, ser nosotros evangelizadores con esa persona, con ese niño o esa persona mayor o con los padres de esa persona, porque aquí hay un llamado de parte de Dios, mis amados hermanos. Esa es una persona que necesita de Cristo Jesús y nosotros somos los llamados a compartir esa palabra. Es más, hasta tú, niño, tú que de pronto puedes estar viviendo esa situación, tú tienes el respaldo del más grande y poderoso de todos y vas a recibir ese apoyo para ganarte esa alma para Cristo Jesús. Y hay otro versículo que les quiero compartir, que es de nuestro diario vivir, mis amados hermanos. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El diablo está allí buscando la forma de meterse a nuestra vida, desestabilizarla. Puede ser a través de ese muchacho, probablemente no sea cristiano, y entonces esté asumiendo ese comportamiento. Aquí se hace evidente la necesidad de hacer guerra espiritual. Amén. Nosotros, antes de enfrentar una situación del mundo, tenemos que ponerla delante de Dios para que Él nos dé el respaldo, para que Él nos dé el apoyo, para que Él maneje sus cosas desde una perspectiva sobrenatural que nosotros ni siquiera entendemos muchas veces. Entonces, mis amados hermanos, pensemos en que Dios va a ser el primer respaldo frente a la dificultad. Pongamos en oración ese muchacho, esa muchacha que está haciendo bullying. Pongamos en oración nuestros hijos para que se haga lo que es obvio, pero lo vamos a verbalizar una vez más, lo vamos a proclamar, que Dios lo cuida, que Dios lo bendice. Vamos a fortalecer nuestros tiempos de altar familiar. Vamos a hablar con nuestro niño, con nuestra niña, con nuestro hijo adolescente y vamos a decirle que Dios está con él, que lo apoya, que lo guía. Vamos a orar, vamos a mostrarle palabra, vamos a fortalecerlo en la fe. Cuando somos fuertes espiritualmente, mis amados hermanos, los problemas del mundo se van a manejar de una forma diferente. Entonces, mis amados hermanos, seamos conscientes que espiritualmente tenemos las herramientas más poderosas y definitivas para solucionar este problema. Ahora mi hermana nos va a hablar de los tipos de acoso o de bullying que se presentan. Bueno, dice, está el bullying físico. Es toda agresión física, como golpes, patadas, empujones, de forma constante. Está el bullying psicológico, que su objetivo es deshonrar al integrante del grupo. Está el bullying verbal, se da con insultos, gritos y apodos ofensivos a las víctimas. Está el bullying cibernético, su objetivo es viralizar el daño y hacer que la víctima lo recuerde constantemente. Dice la palabra del Señor en Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Qué bendición este versículo, mis amados hermanos. Pensemos cómo estamos tratando de solucionar el problema del bullying en nuestra carne o delante de la presencia de Dios, con su intervención divina. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros hacemos práctica la palabra de Dios, todos empezamos a asumir verdades absolutas, como por ejemplo esta, que Dios es un poderoso gigante que te está respaldando. Y tú, mi amado hermano, que has crecido en fe, tú que eres de pronto un papá, puedes saber que ese niño que es tu hijo o es tu hijo adolescente, de pronto su fe todavía no ha crecido. Y miren aquí la importancia de dar ejemplo. Nosotros somos los primeros que vamos a alentar a nuestros hijos para que crean, porque cuando le mostramos esa confianza, cuando oramos guiados por la palabra de Dios, porque cuando lo que hacemos es vender esa idea de que eres el hijo de Dios, tú puedes con Él, tú puedes frente a esta situación y a esta dificultad con Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El niño se va a llenar de una confianza que se va a reflejar.
Si nosotros los hijos de Dios sabemos que tenemos al más poderoso de nuestra parte, ¿cómo es nuestro comportamiento? Seguro, tranquilo, confiado. El niño, niña, adolescente, víctima de bullying, generalmente no tiene confianza, tiene problemas en su autoestima, siente que no es capaz, que no puede. Entonces, si a nuestro hijo cristiano, que seguramente hemos presentado aquí en la iglesia y que está recibiendo palabra a través de nosotros, no le enseñamos y no les damos las herramientas espirituales para enfrentar esta situación, mi amado hermano, lo estamos poniendo en desventaja. Y aquí hay un mensaje explícitamente en lo que estamos hablando. Nosotros los hijos de Dios podemos manejar mejor esta situación del bullying que los que están en el mundo, porque los que están en el mundo están pensando en estrategias psicológicas. Yo trabajo en esta área de la salud y muchos padres de familia están esperando el recetario. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Para dónde voy? ¿Dónde lo llevo? Llevémoslo a terapia ocupacional, llevémoslo donde el psiquiatra, llevémoslo, vamos, las rutas de atención que llaman ahora. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer uso de la herramienta más grande y poderosa. El amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo, su respaldo en nuestras vidas, mis amados hermanos. Amén, hermano, y es muy importante lo que usted acaba de decir acerca de la confesión. La palabra del Señor dice que nosotros como padres tenemos un poder sobrenatural en lo que declaramos a nuestros hijos, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a declarar a nuestros hijos, así hayamos declarado anteriormente cosas malucas, esa palabra tiene un efecto poderoso, ¿sí? Y se va a empezar a materializar. Un ejemplo es decirle, tú eres un niño de bendición, tú estás en este mundo para cosas grandes, en todo lo que emprendas te va a ir bien. Una palabra, hermano, que yo siempre le declaro a mi hijo: tú tienes la sabiduría de Daniel, de José y de David. Siempre trato de declarar esa palabra en su vida, ¿sí? Y tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente, amén. Mi hijo pues está un poquito pasado de kilitos, ¿cierto? Entonces pues me pasó algo precisamente relacionado con el tema. El niño empezó a jugar fútbol. Me dijo, mamá, quiero entrenar. Y pues los amiguitos a veces, porque es gordito, se burlaban de él. Entonces él se sentía triste. Y yo, no, hijo, tú eres el mejor. Siempre le declaraba eso, tú vas a ser el mejor. Y cuando él empezó, pues obviamente por el peso, casi no podía correr, hermano, imagínese. Pero mira que poco a poco yo le fui pues declarando esa palabra y ahora mi hijo ya está más delgado, ya mi hijo quiere entrenar, quiere estar haciendo deporte, ya mete goles. Entonces uno puede ver cómo el Señor va orando siempre y cuando tengamos fe, ¿sí? Y declaremos esa palabra que salga de nuestros labios, salga con fe. Dios siempre la va a respaldar, hermano. Qué hermoso tu testimonio, mi hermana, porque no es hablar teorías, sí. Porque cuando vamos al mundo recibimos todas las teorías que dijo Freud, que dijo Skinner, que dice todo el mundo, pero aquí dice es Dios, y aquí hay un testimonio, y seguramente muchos de ustedes tienen testimonio, y ese testimonio que tú le compartas a otros va a alentar a que conozcan a Dios, al más poderoso de todos, al que soluciona cualquier problema que el hombre no puede. Y mis amados hermanos, los problemas se solucionan si partimos de esa convicción de que es Dios el que toma el control de las cosas. Hay algo que es muy importante tener en cuenta, y es una idea que debemos mostrarle a nuestros hijos con mucha insistencia, que somos hijos de Dios. O sea, nosotros no somos por ahí los recogidos, nosotros no somos los adoptados, nosotros somos hijos, tenemos esa categoría ante los ojos del mundo, y Dios nos ha elegido en el del mundo para que seamos hijos. Pero leamos estos versículos. Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El niño de tu casa debe tener la confianza maravillosa, porque tú como padre se la refuerzas, de que es un hijo de Dios, de que es protegido por el más grande, el más poderoso está con él, que tiene esa presencia del Espíritu Santo en su vida, que lo guía, que tiene un papá cristiano, una mamá cristiana, que le da palabra y que le ayuda a entender esas dificultades que otros niños en el mundo no pueden tener. Quiero que leamos Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de
todo tu corazón, y ahora no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios es el que va a enderezar los problemas. Amén. A veces cuando tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas, de pronto no salen bien, porque es que tenemos esa tendencia al error. Pero Dios es perfecto, su voluntad es agradable y es perfecta, y la voluntad de Él es buena para nosotros, mis amados hermanos. Entonces hay que confiar en el Señor, hay que orar, pero también hay que guiar a los niños, y a través de ese comportamiento que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, que es el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar entonces ahora rápidamente de qué nos recomienda la Biblia para enfrentar esta situación. Primero, es supremamente importante que oremos. Entonces dice Mateo 5:44, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ese que de pronto está acosándome, primero está bajo la influencia del enemigo, debo orar para que eso que está allí salga, para que esa presencia del enemigo sea echado fuera. Debo orar, debo reprender para que ese niño, para que esa persona sea cubierta por la protección de Dios. Hay otra recomendación, y es que debemos confiar en el respaldo de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es Salmos 46:1. Debemos crecer en fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú le hablas la palabra de Dios, el niño cree y se hace más fuerte en la fe, y va a ver esa obra maravillosa de Dios en su vida. La seguridad y la fortaleza nos la da Dios, mis amados hermanos. Quiero que miremos 2 Tesalonicenses 3:3. Pero el Señor es fiel, y Él nos fortalecerá y los protegerá del maligno. Él es quien nos va a ayudar en todas las dificultades, hermanos. Además, nosotros, como afectados de pronto de una situación de bullying, tenemos que orar como obró nuestro Señor Jesucristo. Responder con amor, orar con amor, ser mansos y humildes. Leamos Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos que hablar con amor, con ese amor que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo y su obra en el mundo. Mis amados hermanos, es importante que si tenemos y se siguen presentando las dificultades, hablemos. Miren este versículo, está en... se me fue. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, te has ganado a un hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si necesitamos ayuda, hay que buscarla. Si necesitamos asesoría del pastor, la buscamos. Si tenemos que hablar con la profe, lo hacemos. Si tenemos que hablar con el niño que acosa, le hablamos, le explicamos con amor y con cariño. Buscamos apoyo, pero todo bajo el direccionamiento de Dios. Mis amados hermanos, qué bendición. Vamos a despedir nuestro espacio y nos veremos en una próxima oportunidad.